Seguimos con la información porque decenas de familias están amaneciendo hoy, Caro, sin saber dónde van a vivir en el futuro. Esto luego del derrumbe parcial de un edificio que estaban habitando en el Bronx, en Nueva York. Y las autoridades a esta hora están buscando a los responsables porque dicen que este inmueble tiene cerca de 100 violaciones que aún están pendientes de resolver. Afortunadamente, y digamos por suerte, no reportamos muertos. 2 personas sí habrían terminado levemente lesionadas. Y nos conectamos en vivo con Peggy Carranza, quien está en la Gran Manzana con toda la información. Peggy, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como pueden ver a mi espalda, la escena continúa cerrada y de hecho, donde colapsó el edificio se puede ver todavía las pertenencias de los afectados como camas, fotos, juguetes e incluso ropa. Y es que vecinos, así como los afectados, cuentan cómo vivieron este derrumbe con horror, cómo escucharon lo que parecía ser una explosión. Además, video muestra cómo las personas salen corriendo precisamente tras este colapso. De hecho, veamos lo que dijo este testigo. Automáticamente estaba dentro de la bodega, sentí un crack como algo que se está craqueando y automáticamente le avisé a los empleados que se movieran. Salimos, logramos salir todos los que estaban adentro. Eran 8 personas, salimos todos afuera, ahí mismo en 2-3 segundos miramos hacia arriba y estábamos mirando cuando todo se estaba derrumbando. Y así como lo dicen, el Departamento de Bomberos ya dijo que tras horas de excavación en 12 pies de escombros, por fortuna no encontraron a nadie atrapado. Ellos para esta búsqueda usaron drones, así como también la unidad canina. Mientras tanto, las autoridades sí dijeron que el edificio contaba con 7 violaciones relacionadas con su fachada, pero no con su estructura. Veamos lo que dijo este desplazado. Ese edificio tiene más de 5 años que tratan de arreglar y nunca lo arreglaban. Ahora comenzaron hace como 3 meses. Los trabajadores me dijeron que ya estaban terminando y mira lo que sucedió. Y hay que recordar que unas 100 personas quedaron precisamente desplazadas tras este colapso. No solo los residentes del edificio, sino también había negocios en el lugar, incluyendo una bodega. Por otra parte, según las autoridades, hubo 2 personas que resultaron con heridas menores durante precisamente el proceso de evacuación. Hasta ahora se desconoce cuándo los afectados podrían regresar precisamente al edificio y si podrán hacerlo a precisamente buscar sus pertenencias. Y Peggy, hasta esta hora sabemos que podría haber también contribuido aún más a este colapso. Hasta ahora lo que sabemos es que aparentemente se realizaban trabajos en el edificio días antes, pero se desconoce si esto o incluso fuertes lluvias y vientos que hubo recientemente podrían haber contribuido con su colapso. Regreso con ustedes. Desafortunado, Peggy, como siempre. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema porque continúa la controversia por el caso de la mujer embarazada de Dallas que está buscando abortar en uno de los estados más restrictivos de este país. Ahora un tribunal supremo del estado de Texas le negó su solicitud después de que una corte inferior le había aprobado este procedimiento. Como ustedes recordarán, ella argumenta que su bebé padece una enfermedad y sus posibilidades de sobrevivir son aún más bajas. Lorraine Cáceres desde nuestra sala de redacción nos tiene lo más reciente de este caso. Te saludo, Lorraine, y te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Paulina? Kate Cox tomó la decisión de abandonar el estado de Texas. Se fue a otro estado para poder obtener el aborto de forma segura. No sabemos a qué estado se fue. Sus abogados quieren mantener ese dato privado por su seguridad. Cox tomó la decisión de irse después de que la Corte Suprema Estatal de Texas desestimara la excepción que le había otorgado una corte inferior, dándole a Cox permiso para abortar a su bebé que ha sido diagnosticada con trisomía 18 o el síndrome Edwards, que es una anomalía genética que le da a la bebé muy pocas probabilidades de sobrevivir, y continuar con el embarazo pone en peligro la vida de Cox y podría incluso afectar su fertilidad en el futuro. Ella y su esposo quieren más hijos, ya son padre de 2. El fallo de la Suprema fue una gran sorpresa para la madre de 31 años. Vamos a escuchar su reacción y luego lo que dice un doctor. I could see in this case, surely I would qualify for that exemption. Solamente un 10% de estos bebés
pueden sobrevivir al año. Y si lo hacen con deformidades bastante severas, malformaciones físicas, pero también malformaciones del corazón, problemas respiratorios y problemas de retardo. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, pidió a la Corte Suprema que interviniera en este caso. Según la Corte Suprema de Texas, el embarazo de Cox no tiene los requisitos necesarios para un aborto de emergencia. En Texas el aborto está prohibido desde el momento de la concepción. Los médicos advierten que casos como los de Cox van a continuar sucediendo y la ley no es realista porque no contempla todos los riesgos posibles en un embarazo. Actualmente el aborto está prohibido en al menos 12 estados y severamente restringido en muchos más, y muchas mujeres no tienen más opción que irse a otros estados como Nueva York y California para obtener este procedimiento. Escuchemos. I think ultimately it's really important to recognize that pregnancy is not a health neutral event. And ultimately, it can be very unpredictable. And so we need to recognize that situations like these are going to continue to happen, and that ultimately, thankfully, Kate is able to leave the state for her care, but there are going to be plenty of others who won't be able to do the same. Y aunque el caso de Cox es una de las primeras demandas de parte de una mujer a su estado después de que se revirtiera Roe versus Wade, actualmente hay un caso muy similar al de Kate Cox en Kentucky bajo litigio en las cortes. Con esa información regreso con ustedes. ¿Y cuántas mujeres más no habrá, Lorraine, que no entablan un juicio y deciden abandonar esos estados para someterse a estos procedimientos? Gracias, Lorraine, te mando un fuerte abrazo, te vemos más adelante. Y esta mañana también siguen lloviendo reacciones luego de que la Corte Suprema accediera a una petición extraordinaria del fiscal Jack Smith para considerar de manera rápida si el expresidente Donald Trump tiene inmunidad presidencial. Eso en relación con el caso que enfrenta por supuesta interferencia electoral en el año 2020 y las acciones que tomó mientras estaba en el cargo, incluyendo el ataque al Capitolio. Nuestra colega Elia Angélica González nos explica de qué se trata esta petición. El fiscal especial Jack Smith pide a la Corte Suprema que se pronuncie rápidamente sobre la pretensión del expresidente Trump de evitar un enjuiciamiento basado en su supuesta inmunidad, en particular en el caso que juzga su papel en el ataque al Capitolio el 6 de enero. Un tribunal inferior ya rechazó la demanda de Trump de tener inmunidad absoluta, pero el expresidente apeló, un proceso que podría retrasar el juicio más allá de las elecciones de 2024. Ante este escenario, el fiscal Smith recurre a la Corte Suprema en una maniobra poco habitual para eludir al Tribunal de Apelaciones y lograr un pronunciamiento expedito. Es para poder tener este juicio al comienzo de marzo del próximo año. Pero no sería la primera vez. En el renombrado caso de Watergate, el máximo tribunal del país también se pronunció para permitir al Congreso tener acceso a las cintas de Richard Nixon en el despacho Oval. En este caso, lo que planea el fiscal Smith es demostrar que el exmandatario jugó un papel crucial en las comunicaciones durante el asalto del 6 de enero, exponiendo la revisión hecha por 3 expertos de los datos del teléfono de Donald Trump y su aplicación de la que entonces era su cuenta en Twitter y estaba abierta. La campaña republicana por la nominación de Trump para la reelección acusa a Smith de intentar interferir en las elecciones de 2024, partiendo de que Trump es favorito e incluso aventaja a Biden en una hipotética elección en 2 frentes importantes. El primero, Michigan, donde según la encuesta de CNN, Trump tiene 10 puntos sobre Biden. El otro escenario es Georgia, donde también le gana por 5 puntos.